Muy buenos días, hermanos. Comenzamos un nuevo día y qué bueno que podamos tener un pensamiento acerca de la palabra de Dios que nos sirva para este día. Hoy vamos a recordar la séptima de aquellas manifestaciones del Señor Jesucristo como el gran yo soy. Yo soy la vid verdadera. Recordamos que Juan escribe el Evangelio para presentar a Jesús como Dios. Y el propósito del Espíritu Santo fue revelar de esa manera al Señor Jesucristo, de modo que los lectores entendieran que el hombre Jesús era el eterno Dios que se encarnó y vivió entre los hombres para salvarlos. Cuando él habla de yo soy, eso tiene una connotación especial para los judíos, los refiere a Éxodo 3:14, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza diciendo yo soy el que soy, un título que tenía una relación especial con el pueblo de Israel. El yo soy, el eterno, el autosuficiente, el que existe por sí mismo, independiente de todo lo que existe, el principio y el fin de todos. La primera vez que lo hizo en Juan capítulo 6, el pan de vida, yo soy el pan de vida. Luego en capítulo 8, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Y el último que vimos es yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14, del 1 al 6. Y vimos que la puerta angosta, que es Cristo, lleva un único camino. Y en medio de toda la incertidumbre que embargaba a los discípulos por los anuncios que le estaba haciendo, Él demuestra que Él es el camino, el verdadero, el que lleva la vida. Y aunque el mundo discuta ese camino y esa verdad, la verdad es Cristo mismo. Camino, verdad y vida son inseparables de Cristo. Por Él se entra, por Él se camina en la verdad y por Él se llega a la vida. Hoy vamos a analizar muy brevemente la última imagen que propuso el Señor Jesús sobre su persona, como les decía antes, identificándose con el yo soy de Éxodo 3:14, y yo soy la vid verdadera. Así que les invito a buscar Juan capítulo 15 y vamos a comenzar del versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recordemos que esto está ocurriendo durante la última cena. Forma parte de algo especial en la memoria del viejo apóstol Juan. El Señor dice esto en la continuación de un largo mensaje que describe Juan. Es la Pascua, Jesús quiso que todo estuviera preparado hasta el mínimo detalle. Y ocurrieron todas esas cosas que nosotros ya conocemos, la lección de humildad lavando sus pies, los anuncios de traición, el abandono de los discípulos, las promesas presuntuosas de ellos que no iban a poder cumplirse, y la promesa del Consolador, el Espíritu Santo que estaría junto a ellos y dentro de ellos. Aparentemente, cuando Jesús está hablando estas últimas palabras, empiezan a abandonar el aposento alto y se dirigen al Getsemaní. ¿Valdría la pena la vida de ellos al irse su Maestro y Señor? ¿Podrían ellos llevar adelante la tarea cuando Él los dejara? ¿Cumplirían el propósito por el cual el Señor invirtió tanto tiempo y esfuerzo en ellos? ¿Podrían producir el fruto que se esperaba de ellos? ¿Tendrían éxito cuando Él no estuviere? ¿Había posibilidades de fracaso? Claro que había posibilidades de fracaso. Por ello les trae a la memoria esta imagen bien conocida por ellos, la figura de la vid, tan común en el país de la antigua Palestina. Seguramente todos ellos tenían una vid en su casa, y el Señor utilizaría esa imagen para darles el consejo
que ellos necesitaban para asegurarles el éxito para cuando Él no estuviera. ¿Y cuál era ese consejo tan seguro? Mantenerse unido a Cristo, porque separados de mí nada podéis hacer. Y para que no haya interpretaciones alegóricas o incompletas, Él mismo interpreta la figura. Yo soy la vid, la verdadera. Mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Estos tres elementos tienen que ver con el fruto esperado. La vid produciendo el fruto, el labrador limpiando los pámpanos de impurezas y hojas innecesarias, los pámpanos siendo el canal por medio del cual el fruto es llevado. Si el pámpano no lleva fruto, es quitado por el labrador, y si lleva fruto, es limpiado para que lleve más fruto. Pero es la vid la que produce el fruto y no el pámpano, aunque ambas son necesarias. La responsabilidad de la vid es llevar la savia de vida y nutrir a todos los pámpanos con su poder. La responsabilidad del labrador es mantener a la vid produciendo mucho fruto y limpiando todo pámpano o quitándolo según corresponda para que otro ocupe ese lugar. La responsabilidad del pámpano es la de mantenerse unido a la vid de tal manera que la savia de vida corra por sus canales produciendo el buen fruto. El apóstol Juan habla mucho en el Evangelio y en sus cartas, sobre todo, de permanecer en él. Solo en la primera carta utiliza el término 20 veces y en el capítulo 15 de este Evangelio 10 veces. La palabra griega siempre es la misma, meno, y significa quedarse en un lugar, físico o temporal, en forma permanente. ¿Qué significa esto de permanecer en él? Estar unido en él, en una unión permanente, vital, espiritual, de tal manera que la vida que hay en él corra por el interior del creyente y produzca el fruto esperado. En estos versículos vemos claramente la relación que los creyentes tenemos con Cristo. Y es una relación de 5 puntos. El primero es una relación de vida. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En la primera carta, en el capítulo 5, dice: Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El creyente en Cristo no está muerto, está vivo. Ya lo expresó en las figuras anteriores cuando hablaba de yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio la vida. Hoy estamos vivos, unidos a Cristo, y es su vida la que corre por nuestro cuerpo. Es su vida la que vivificó nuestras almas. El segundo elemento de esta relación es de dependencia total. El versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El principal propósito del pámpano es llevar fruto y no mantener su propia existencia. Para ello es absolutamente necesaria una comunión ininterrumpida con la vid. Tenemos que permanecer en Cristo en todo momento. Separados de mí, nada. Pocos días después ellos lo experimentarían, 7 de ellos en el mar de Galilea, cuando sus redes fueron retiradas vacías luego de una noche infructuosa de pesca. El Señor no estaba con ellos, pero bastó simplemente una orden suya para que las redes se llenen de peces. Separados de Cristo, nada. Bajo su voluntad y dependencia, un fruto abundante y milagroso. Hermanos, no somos nosotros en Él, es Él en nosotros. El tercer elemento de nuestra relación tiene que ver con la cooperación. La vid y los pámpanos trabajan conjuntamente para llevar fruto. El Señor quiere que el Padre sea glorificado haciendo que los pámpanos sean fructíferos. Por ello, los hace partícipes de su gracia y su espíritu.
Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Una rama estéril es una deshonra para la vid. Las ramas fructíferas, en cambio, dan gloria a su nombre. Y es un gran privilegio estar a su servicio. Es una honra inestimable poder llevar fruto para Él. Él no nos necesita, pero se complace en hacernos siervos suyos, trabajando con Él y para Él. Podría utilizar ángeles, pero ha decidido utilizarnos. No estamos desempleados o desocupados, estamos cooperando con el establecimiento de su reino. Y como dice Pablo, podemos decir que es el que mejor paga, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que del Señor recibiremos la recompensa, porque a Cristo el Señor servimos. Y el que planta, dice Pablo escribiendo a los Corintios, y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El cuarto elemento de esta relación es grandes posibilidades. Verso 7, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quién ha probado todas las posibilidades que se encuentran en estas palabras? Si permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis. Nuestra unión con Cristo pone al alcance de los hombres aquellas cosas que en principio son imposibles. ¿Hasta dónde llega el brazo potente del Señor? En el capítulo 59 de Isaías dice: no se ha acortado el brazo de Jehová para salvar. ¿Cuántos recursos están escondidos en Cristo? ¿Existe un límite para su gracia, o su poder, o su misericordia, o sus recursos? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Si nos mantenemos unidos a Cristo, todas esas posibilidades que están en Cristo son nuestras, que son de Cristo son nuestras. Y podremos decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y podemos afirmar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también puedo perdonar al que me ofende. Y si Cristo está en mí, puedo amar a mis enemigos. Y si Cristo está en mí, puedo levantar alas como las águilas, o puedo caminar sobre el agua, o puedo soportar las tentaciones, o puedo gloriarme en mis debilidades, o puedo vencer al enemigo. Puedo ser como Cristo, porque es la vida de Cristo la que está en mí. Pero no hay recursos separados de Cristo, no hay promesas lejos de Él. Finalmente, el último elemento de nuestra relación tiene que ver con la productividad. Vivimos y estamos unidos a Cristo para dar fruto. Ese es nuestro propósito. Un creyente, entre comillas, que no da fruto, no es un verdadero creyente. Y es una rama que ha de ser quitada de la vid porque no sirve para nada. Pero el grado de productividad como cristiano está directamente proporcional a cuán cerca permanezcamos de Cristo, de cuánto nos alimentemos de su palabra, de cuán íntima sea nuestra relación con Él. Porque si apenas estamos a su lado, no podremos ser productivos. A menudo escuchamos a muchos cristianos menospreciar las buenas obras. Claro, nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino en la obra de Cristo, y dado que somos salvos por fe solamente, muchos dicen que eso significa que una vez que fuimos salvos, no importa si somos productivos o no. Si estudiamos la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento, vamos a comprender que Él está constantemente llamando a su pueblo a dar fruto, a manifestar la fe que tienen a través de sus obras. Es el cristiano que permanece cerca de Cristo, el que recibe su alimento de Él, y la disciplina que Él nos trae, el que es productivo y que da los frutos del reino. Porque en la iglesia del Nuevo Testamento Dios no quiere uvas silvestres, Él quiere fruto. Queridos hermanos, que al comenzar este nuevo día nos propongamos vivirlo unidos a Cristo en dependencia de Él, para que se pueda manifestar en nosotros el fruto que la savia de la vid producirá en nosotros, para que nuestro Padre, el labrador, sea glorificado. Que el Señor les bendiga.